puede decir un amén? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Puede tomar su lugar en esta tarde. Hermosa palabra de Dios, lo que significa tener el arca y tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Hace unos domingos atrás les prediqué acerca de uno de los salmos también muy hermosos, donde habla acerca de la bendición cuando David decide llevar de vuelta al arca. Pues este es el episodio anterior antes de llegar a ese evento. Si usted lee 1 Samuel capítulo 5, usted encontrará una serie de eventos que sucedieron ahí, y primordialmente en el capítulo 4 también y capítulo 3 de 1 Samuel, donde después de la desobediencia que hubo en la casa de Dios, vinieron los filisteos y se llevaron el arca del pacto. El arca del pacto en aquel entonces significaba la presencia de Dios en la nación de Israel. Entonces, haberse llevado el arca significaba que la nación quedaba, podemos decir hasta cierto punto, desprotegida de la bendición de Dios. Entonces tuvieron una serie de eventos. Los filisteos en el capítulo 5, dice la escritura, que se la llevaron hacia un lugar donde estaba el Dios de ellos, uno de los dioses muy famosos para aquel entonces de los filisteos. Y entonces dice la escritura en el capítulo 5 que cada mañana, cuando despertaban, habían puesto el arca del pacto dentro de un lugar pagano, y los dioses que estaban en ese lugar, las deidades, cuando sucedía que llegaban a la mañana, se daban cuenta que el dios principal de ellos en la primera mañana estaba inclinándose hacia el arca. Eso les llamó la atención a los filisteos y decidieron parar al dios de ellos, Amón el grandote, y lo volvieron a dejar ahí donde estaba. Luego dice la escritura en los siguientes versículos que al siguiente día en la mañana se levantaron los filisteos nuevamente para celebrar la victoria que tenían el arca del pacto. Y dice la escritura que cuando abrieron el templo, los sacerdotes encontraron a Amón con la cabeza cortada y tirada en el suelo, y eso les empezó a preocupar a ellos, y los filisteos no sabían qué hacer con lo que estaba sucediendo. Entonces decidieron pasar el arca a otra ciudad cercana, y dice la escritura que una mortandad en esa ciudad por causa del arca del pacto que había llegado a esa ciudad. Entonces los habitantes lo que hicieron, agarraron el arca del pacto y se la llevaron a otra ciudad, y antes de entrar a la ciudad, dice que los habitantes de la ciudad supieron lo que había sucedido en las otras 2 ciudades y decidieron rechazarla porque sabían que algo especial tenía el arca del pacto. Para la nación de Israel significaba la presencia de Dios, significaba que la hora del sacrificio, cuando había un sacrificio, el sacerdote, el sumo sacerdote, rociaba la sangre en el propiciatorio, que es esta parte, y de arriba
venía la presencia de Dios, descendía en señal de perdón de toda la nación, y la nación una vez al año celebraba la victoria que Dios había perdonado a la nación de sus pecados. Entonces, cuando Dios diseñó esto en el libro de Génesis, lo hizo con el propósito, no para que adoraran el arca del pacto, sino para que supieran que la presencia de Dios iba a estar con ellos a través del arca que Dios había diseñado. Luego, cuando llegamos al capítulo 6 que acabamos de leer, dice la escritura que David quiso llevar el arca, pero algo sucedió entre medio. Uzita la quiso detener, y al momento de haberla detenido, dice la escritura que entonces murió instantáneamente debido a que no se podía tocar el arca. Y usted continúa leyendo y se va a dar cuenta que más adelante también dice que debido a eso, David tuvo que regresar con los levitas y hacerse la pregunta: algo no estoy haciendo correctamente yo, cómo transportar el arca y qué es lo que debo de hacer. Después de haber dejado el arca en una casa de un hombre llamado Obed-Edom, y usted busca en el diccionario esa palabra Obed-Edom, dice que era geteo, pero su nacionalidad principal de él era filisteo. En otras palabras, dejó el arca en manos de unos hombres paganos, en una familia pagana. Pero la familia algo empezó a notar cuando el arca quedó en posesión de ellos. Dice la escritura que prosperidad empezó a llegar a su vida. Dios empezó a bendecir su casa. Dios empezó a bendecir sus tierras. Dios empezó a bendecir sus hijos. Dios empezó a bendecir en los graneros. La casa se llenó de paz. La casa se llenó de armonía. Los hijos desobedientes probablemente regresaron, porque después lo vamos a ver. Regresaron arrepentidos. Entonces, Obed-Edom se dio cuenta que algo especial tenía o tiene la presencia de Dios en la casa cuando Dios reina en los hogares. Cuando Dios es el centro de nuestra vida y dejamos que la presencia de Dios more en nosotros, nos vamos a dar cuenta que Dios hará cosas especiales en nuestras vidas. Dios hará cosas especiales en nuestro trabajo. Dios hará cosas especiales con nuestros hijos. Dios hará cosas especiales en el matrimonio. Dios hará cosas grandes cuando permitimos que la presencia de Dios habite en nuestros hogares. Mientras que leía la escritura me doy cuenta y digo, un filisteo, un hombre pagano. Pero David no sabía qué hacer y dejó el arca ahí encargada sin saber qué bendición podía llegar a esa casa, o como en el caso de los filisteos, qué maldición podía llegar. Pero David necesitaba consultar cómo era que se debía transportar el arca, porque Dios había establecido ya algo. Pero en ese trayecto dice la escritura que Dios empezó a bendecir grandemente la casa de este hombre. Cuando Dios empieza a bendecir la casa de Obed-Edom, se dio cuenta él entonces que algo especial existía. Dice la escritura que no solamente empezó la prosperidad material, que eso también es beneficiario, pero probablemente empezaron a haber cambios especiales en su vida. Es que, hermano, cuando Dios habita y está su presencia en nosotros, usted y yo no podemos ser los mismos. Probablemente Obed-Edom se levantaba en la mañana antes de ir a su trabajo, probablemente ponía su música preferida, las rancheras probablemente, y se iba a trabajar con su radio, o probablemente antes de irse le daba una gritada a la esposa, o probablemente antes de irse regañaba a los hijos, o probablemente antes de irse maldecía a medio mundo. Pero cuando llegó el arca del pacto a la casa de él, la presencia de Dios, probablemente él quiso seguir con la misma rutina, pero él notó que el radio no prendía, él notó que no funcionaba,
Y él probablemente dijo, algo no está correctamente en esta casa. Y probablemente observaba el arca, observaba la presencia de Dios en su vida. Probablemente quiso gritarle a la esposa y algo le tapó la boca también. Probablemente quiso pegarle como le hacía anteriormente, pero algo lo detuvo. Probablemente quiso gritarle a los hijos también, pero algo lo detuvo. Él no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y día tras día, él notaba que salía y se levantaba con un ánimo diferente. Es que cuando Dios habita en su corazón, hermano, usted ya no es el mismo gruñón de antes. Amén. Usted ya no es el enojón que se le perdió un calcetín y lo anda buscando y no lo encuentra. Entonces, ¿qué hace? Póngase un rojo y un amarillo, no importa. Dice, el color es lo de menos, lo bueno es que, sí, a ver si estoy igual yo. Lo bueno es que traigo, aunque sea calcetines. Ya no le interesó que a la esposa se le quemaron los frijoles. Dijo, son los frijoles más ricos que he comido en mi vida, esos quemaditos. Probablemente las tortillas también se le quemaron y hagan las mías que yo las quemo para no tener miedo. Y le digo, pues de aquí en adelante yo no voy a tener miedo entonces porque me estoy comiendo las tortillas quemadas. Probablemente algo no estaba funcionando correctamente, pero él ya no vio la excusa para gritar o para maldecir o para hacer. Simplemente él reconoció que la presencia de Dios, aún en su corazón pagano, aún en su vida mundana, aún cuando él era filisteo, era eteo, pero él no sabía exactamente qué significaba la presencia de Dios. Pero él empezó a experimentar cosas grandes en su vida. Él empezó a experimentar el gozo que Dios da a través de la misma presencia de él. Él probablemente empezó a ver ya no los defectos de los demás, sino las virtudes que la gente tiene. Es que a veces es fácil señalar los errores que nosotros tenemos, porque todos tenemos, hermano. Pero cuando Dios habita en usted, usted ve las virtudes de la gente. Usted ve los dones que Dios ha depositado en la gente. Usted ve cómo Dios se mueve en la gente. Y entonces su actitud empieza a cambiar. Usted ya no ve aquellas cosas que dañan espiritualmente, sino al contrario, usted dice, este hermano, esta hermana tiene un talento, tiene un don y podemos usarlo para engrandecer el reino de Dios. Probablemente Edom vio lo mismo. Edom ha de haber dicho, bueno, el vecino no canta muy bien, pero yo creo que si nos ponemos a entonar un poco, podemos cantar bien. Tal vez la tierra se había secado, no estaba produciendo, pero en las mañanas él regaba por fe la semilla y él esperaba que no naciera. Pero cuando llegó la presencia de Dios, algo empezó a suceder en sus tierras. Mire todos los cambios que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, cuando tenemos la presencia de Dios. Dice que por 3 meses la bendición no paraba. Día y noche, algo extraordinario sucedía en su hogar. Día y noche. Él entró en un estado de apatía a un estado espiritual diferente. En un estado de indiferencia, Dios lo empezó a cambiar y empezó a ver las cosas diferentes. De estar enojado, empezó a experimentar la alegría que debe de sentir una persona con el hecho de haberse despertado y haber visto el nuevo día glorioso. Tal vez no había mucho dinero en la bolsa, pero dice la Escritura que por 3 meses Dios empezó a bendecir la casa de Edom. 3 meses en los cuales los cielos se abrieron para que él experimentara algo diferente, y el Espíritu Santo vio necesario escribir eso, que aún nosotros, no perteneciendo a la línea mesiánica o a la línea israelita, Dios también nos bendice cuando recibimos la presencia de Dios. Era filisteo Edom. Él no conocía nada acerca de Jehová. Él no conocía nada absolutamente. Pero en esos 3 meses Dios hace una revolución en su vida.
En esos 3 meses hubo una transformación en su vida que no solamente marcó el principio de algo para él, pero marcó el principio para el resto de su vida y sus generaciones. En 3 meses sus hijos empezaron a crecer como nunca habían crecido. Lo vamos a ver después. En 3 meses Dios empezó a depositar en los hijos el deseo de servir, de hacer el bien, porque la misma presencia de Dios había llegado a su casa. Mire, hermano, usted es el portador de la presencia de Dios. Señor. Sus hijos van a ver que usted es el portador de la presencia de Dios. Y a través de eso ellos van a crecer no solo físicamente, sino especialmente espiritualmente, y Dios va a agregar algo más todavía, intelectualmente, porque yo lo he visto a través de los años, amada iglesia, todos los jóvenes que vienen y sirven en la casa de Dios. Yo he visto, hermano, cómo Dios bendice la vida de ellos, que tal vez no serán, como decimos, saquen una A continuamente, pero a través del tiempo me he dado cuenta cuando usted es el portador de la presencia de Dios y les mete la palabra de Dios a como sea, en el cereal, en la sopa, en la mañana, en la noche, ora, clama por ellos. Usted está transmitiendo una bendición para sus hijos. Edom hizo exactamente lo mismo, Obed-Edom. Probablemente en las noches él empezó a orar por ellos. Probablemente en las noches Dios empezó a hacer algo diferente. Ya no era el mismo, como le dije, que les gritaba. Ya no era el mismo que los ofendía. Ya no era el mismo que les decía, ustedes no sirven para nada. Sino al contrario, Dios empezó a orar y empezó a hacer cambios primeramente en la vida de él. Mire, hermano, porque la misma presencia de Dios sirve como un espejo para nosotros. Cuando usted se ve en el espejo de Dios, que es la palabra, va a reflejar, y dice que el Espíritu Santo viene a ser como un fuego que quema. Y entonces usted se va a dar cuenta y va a decir, algo no estoy haciendo correctamente en mi casa, algo no estoy haciendo correctamente con mi esposa, algo no estoy haciendo correctamente con mis hijos, algo no estoy haciendo correctamente con mis finanzas, algo no estoy haciendo correctamente con los dones y talentos que Dios me dio, algo no estoy haciendo correctamente. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted empieza a buscar la presencia de Dios, Dios va a empezar a hacer los cambios, va a empezar a purificar su vida, va a empezar a hacer todo lo necesario, amada iglesia, para que usted descubra la bendición de Dios en su vida. Por 3 meses Dios estuvo visitando la casa de él. Más adelante nos revela cómo su familia empezó a ser bendecido, y la historia nos dice que los hijos de Obed-Edom empezaron a ser los hombres valientes de la casa. ¿Sabe que algo extraordinario sucede en la vida de ellos? A veces los vemos como envió el grupo de jóvenes aquí enfrente. Se da cuenta que a veces no hablan mucho, ¿verdad? Son muy callados. No es que sean tímidos, porque tímidos no son simplemente callados. Tienen una personalidad cada uno. Pero ellos, hermanos, dése cuenta cómo Dios empieza a tratar con la vida de ellos cuando usted es el portador de la presencia de Dios. Cuando usted se mete con Dios en serio. Cuando usted se da cuenta que sus hijos no van a avanzar si usted no ora por ellos, si usted no intercede por ellos, si usted no tiene que hacer lo que tenemos que hacer, sacrificios para traerlos a la casa de Dios o para llevarlos a un campamento. A veces decimos, está caro el campamento, hermano, pero vale la pena el esfuerzo que usted hace. Vale la pena el sacrificio que usted hace por mandarlo, porque se dará cuenta que al transcurrir el tiempo, los años, la presencia de Dios empezará a habitar en la vida de ellos también. Dice la Escritura
que ellos fueron los valientes de la casa de Jehová. Mire lo que hizo un hombre filisteo, un hombre que no conocía de Dios, un hombre que no tenía temor de Dios, un hombre que no sabía lo que significaba tener el arca o la presencia de Dios en su vida. Dice la Escritura que vinieron a ser los hombres valientes de la casa de Jehová. Ellos empezaron a guardar en el capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 26. Ahí vamos a encontrar la otra historia. Pero antes de llegar ahí, llegó el momento en que David dijo, cuando le llevaron noticias, dice el versículo 12, y le dijeron, Obed Edom, el filisteo, el eteo, aquel hombre pagano, Dios lo está bendiciendo grandemente. Y David entonces entendió que ahí estaba el secreto para tener la bendición, era tener la presencia misma de Dios. Yo creo que cuando Obed Edom vio que venía David, yo no sé cómo le hizo, si él pudo tocar el arca o no, no nos dice la Escritura, pero yo creo que le digo a sus hijos, salgan ustedes, negocien con David, díganle que entreténganlo, yo voy a ver qué hago tal vez para esconder el arca, porque algo especial tiene la presencia de Dios, que yo no la quiero dejar ir. Negocien ustedes, yo voy a ver cómo hago, si de alguna forma yo me quedo con el arca del pacto, porque he visto a un Dios que yo no conocía, he visto, he experimentado algo interesante en mi vida, que no lo dejo ir por nada del mundo. Yo creo que salieron los hijos probablemente de Obed Edom y empezaron a conversar con David. No nos dice la Escritura, pero probablemente empezaron a negociar. Le han de haber dicho a David, por favor, concédenos tener, mira, llévanos cautivos a todos, pero no te lleves el arca, porque algo especial sucede cuando uno tiene la presencia de Dios. Pero era tiempo de partir, era tiempo de llevarse el arca. Y David tenía que llevársela nuevamente a donde pertenecía. No solo a la ciudad de David, a Jerusalén, sino le pertenecía estar en el tabernáculo, donde debería de estar. Y ahí empieza la negociación. ¿Qué hacemos? Los hijos probablemente, le digo que lo va a encontrar más adelante, dice que empezaron a crecer, a ser robustos. Dios empezó a usar estos jóvenes que en 3 meses cambiaron totalmente de ser tal vez unos jóvenes también paganos como todos. Ellos empezaron a experimentar cosas diferentes en su vida. Por eso, amada iglesia, el único propósito de nosotros de venir, recibir la palabra de Dios, es llenarnos de la presencia de Él, para que cuando salgamos también la misma presencia de Dios nos siga, esté con nosotros, porque dice el libro de Deuteronomio que estas bendiciones nos seguirán a nosotros donde quiera que nosotros vayamos. A veces andamos buscando iglesias. Oh, no, es que allá sí está la bendición. Oh, no, es que allá está un profeta. Oh, es que allá hay y empezamos un apóstol. Es que y andamos dando por hermano. Dios habita donde nosotros querramos que Él habite. En su dormitorio, ahí está la presencia de Dios. Cuando entre a la casa, entre con sus atrios con alabanza, glorificando a Dios. Porque ¿sabe qué, amada iglesia? Hoy tenemos el privilegio de estar aquí. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, probablemente todos estaríamos allá afuera en la calle, simplemente esperando el sacrificio. Pero a través de la muerte de Cristo, el sacrificio perfecto, Él rompió el velo y nos dio la oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios. Dios habita, amada iglesia, donde usted y yo habitamos. No tenemos que andar siguiendo aquí o allá. Dios es especial y santo en nuestras vidas. Que si aquí hubieran 2 personas, aquí habitaría Dios. Si este lugar no tuviera techo, aquí habitaría Dios. Si este lugar no tuviera paredes, aquí habitaría Dios. Si este lugar de alguna forma fuera el único y no hubieran casas alrededor, pero alguien se reuniera aquí para bendecir el nombre de Dios, aquí habitaría Dios.
porque ahí dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Amén. Y aquí vemos más de 2 y 3 que podemos provocar la bendición de Dios. Podemos provocar que su presencia descienda sobre nuestras vidas. Podemos provocar que Dios haga cambios en nuestra vida. Porque cuando llega la presencia, que la palabra de Dios la traduce como Shekinah, que significa la gloria de Dios, que traducido no hay palabra que se pueda traducir esa. Simplemente el original dice el peso de Jehová. En otras palabras, no hay forma de poder medir la presencia de Dios. Simplemente la sentimos, la recibimos, nos gozamos y entonces en base a eso nos damos cuenta que algo extraordinario está sucediendo en nuestras vidas. ¿No le ha sucedido que a veces empieza a orar y no puede dejar de orar? ¿No le ha sucedido que a veces usted en su casa, donde esté o en la iglesia, empieza a adorar, a alabar y no puede dejar de parar ni de adorar? Es porque algo extraordinario está sucediendo en su vida. Eso significa la presencia de Dios. Eso significa que usted le está dando oportunidad y está siendo sensible a que Dios hable a su vida, a que Dios transforme su vida, a que usted sienta el peso de la gloria de Dios sobre su vida. Cuando eso suceda, amada iglesia, no pare, siga hacia adelante, no se detenga, que usted se dará cuenta que tal vez no por 3 meses, pero más tiempo, Dios empezará a bendecir su vida espiritual y material. Con esto termino, que el tiempo se nos va y sigo la otra semana. No solamente la familia fue bendecida, sino que también dice la Escritura que Dios empezó a hacer hombres valientes de él, y a la misma vez empezó a darle riqueza material. Hermanos, si usted puede tener $1,000,000 en el banco, Dios se lo diera, pero como no lo puede tener, así es que no lo tiene. Porque a veces nos hacemos ilusiones. Si yo tuviera tanta cantidad, yo me compraba una casa y compraba cortinas, y así se nos olvida la casa de Dios. A veces se nos olvida que podemos hacer un altar mucho más hermoso y bonito. Queremos cortinas bonitas para nuestra casa, pero a veces se nos olvida la casa de Dios. ¿Cuántos tienen muebles rotos en sus casas? Ninguno. Todos, bueno, si los tienen porque no ha querido comprar, o el gato se los mordió, ¿verdad? Pero de lo contrario, ¿verdad? Que usted, queremos siempre lo mejor para nosotros. ¿Por qué no querer lo mejor para la casa de Dios? Así es. Estoy orando para que alguien se envuelva conmigo a la visión de hacer un altar hermoso aquí. Poner piso de madera aquí. Tener un púlpito de acrílico, etc. Cuando Dios empiece a habitar en su corazón, usted empezará a ver la casa diferente. Usted dirá, algo falta aquí, yo pongo aquí unas cortinas, yo pongo el dinero. Usted empezará a preocuparse por la casa de Dios. Obed-Edom dice que cuando David llegó y le dijo, Obed, he escuchado lo que Dios ha hecho contigo, pero es tiempo que yo me lleve el arca del pacto. Póngase de sus pies y escuche esto que él hizo. Dice la Escritura que, no nos dice, pero a través de un análisis que podemos hacer del pasaje bíblico, probablemente los hijos de Edom no pudieron negociar que el arca se quedara, el arca del pacto se quedara con ellos. Entonces dice que cuando llegó el momento que hicieron los preparativos y llevaron la forma correcta como debían de llevar el arca, de acuerdo a la Escritura, los levitas tenían que llevarla sobre los hombros. Ya David tenía todo lo que era el sacrificio que él iba a hacer. Él ya lo había pensado, porque no le salió de la noche a la mañana. Dios empezó a trabajar en su vida. Él ya tenía todos los animales que iba a sacrificar en aquel entonces. Y usted sigue leyendo los versículos
hacia adelante, el versículo 13, y cada vez que iban a dar unos pasos, él ya lo tenía en mente, iban a dar sacrificios a Jehová. Pero antes de eso, cuando ya tuvieron el arca lista para llevársela, de repente David voltea a ver hacia atrás y encuentra a Obed-Edom con unas maletas en la mano. Probablemente le dijo: Obed-Edom, ¿qué vas a hacer? Es que le dijo: te vas a llevar lo que yo he encontrado, que es la bendición de Dios, y yo no quiero que la bendición se vaya, yo quiero estar cerca de la bendición de Dios. Y si me toca dejar mi familia, si me toca dejar mi riqueza, si me toca dejar mi tierra, será de menos, pero yo y mis hijos y mi familia vamos a seguir la presencia de Dios. Amén. Y ahí hicieron maleta los filisteos, familia que no se merecía estar cerca del pueblo de Dios. Entendieron que algo especial existía en el arca del pacto, y empezaron la caravana a hacer sacrificios delante de Jehová. Mientras que llevaban el arca del pacto, David iba observando que todo se hiciera correctamente, y probablemente mientras que el arca caminaba, los hijos de Obed-Edom ahí observando todo lo que estaba sucediendo, porque ellos querían ser un día parte también de lo que era el cuidado de la casa de Jehová. Hermano, usted está dejando un legado muy importante. Usted no se ha dado cuenta todavía quién está a su lado de su hijo o su hija. A veces los vemos que no hablan, a veces los vemos que corren, a veces los vemos que se pelean dentro de ellos, hermano. Pero un día usted los verá partir también. Usted los verá irse de la casa. Algún día les hará maleta. Algún día usted derramará tal vez lágrimas cuando ellos se vayan. Pero asegúrese que cuando ellos se van, las maletas que están llevando serán físicas, pero ellos llevan unas maletas que usted no las ve. Son los recuerdos de usted, el sacrificio que usted hizo, aquella vez que usted se sacrificó por comprarles algo, aquella vez que usted oró por ellos, aquella vez que usted hizo muchas cosas. Esas maletas usted no las ve, pero las llevan en su corazón, y entonces se acordarán que Dios ha hecho un pacto con usted. Usted es un portador de bendiciones, y el día de mañana, hermano, no se asuste o se olvide si ve a uno de sus hijos trabajando para el gobierno, que sea allá en el City Hall, o allá en el Capitol, o incluso en la Casa Blanca, porque usted fue portador de la bendición de Dios para ellos. Usted no siga al ser humano, usted ponga su mirada en el autor y consumador de la fe, quien es Jesucristo. Mantenga su mirada ahí, no la distraiga. Aunque venga el león rugiente queriendo hacer algo, usted mantenga su vista hacia adelante. Aunque vengan distracciones, usted mantenga su vista en la cruz del Calvario, porque ahí encontrará usted la bendición de parte de Dios. Incline su rostro.